Y ahora pues vamos a dedicarnos a lo que estamos. Hola. ¿Se nos oye? Perfecto, pues vamos a ver, la gente se va sentando tranquilamente. José Carlos, no es tu primer libro de relatos, ni mucho menos. Hola, buenos días. No, es de relatos el sexto. Y con un título que parece en principio un poquito ambicioso, ¿no? Todo el saber del universo en tan poco espacio. Sí, es un título, bueno, es el título de un relato, el primer relato, y me pareció un título apropiado para un librito pequeño. Lo es sobre todo cuando uno descubre los guiños que hay en cada uno de los 8 relatos que conforman el libro. Y a mí me parece muy difícil conseguir en un relato corto ese guiño, ese querer enganchado al lector y al llegar al final que no vaya nada por donde tú creías que ibas a leer. Bueno, el libro, al ser historias independientes, siempre buscas que haya cierta unidad, cierto nexo, ¿no?, entre unas historias y otras. Yo en la contraportada hablo de viajes, más o menos es buena relación con los relatos, pero podría ser de cualquier otra cosa. El caso es una historia, es contar historias, es lo que me interesa y me gusta. Otras historias podría parecer algo ambicioso por lo que hemos comentado del título, pero siempre muy cercanas, muy pegadas a un entorno que puede ser el mío, el tuyo, el de cualquier pueblo o pequeño municipio de por aquí. No buscas grandes héroes. Sí, bueno, yo siempre he buscado alrededor para nutrirme, ¿no?, de las historias. Luego pues trabajas a nivel de información, pero siempre he partido, no sé, de lo local para buscar lo universal, lo que pueda parecer así como precioso. Es una buena forma de decirlo. Además, ¿cuántos kilómetros te has hecho para conseguir todas estas historias? Todo ese vocabulario. Pues no sé si te refieres a kilómetros mentales o pedestres. Yo creo que bastante, sí. No, es algo que me gusta, ¿no? Me gusta moverme. Sobre todo hay bastantes lecturas también, no sé si seguro. Y bueno, pues es una manera de escribir, es una manera de viajar, de vivir otras vidas, de hacer otras cosas diferentes. Tú decías en una entrevista en el 2010 en Zamora: encuentro mayor heroísmo en un bombero o un agricultor que en las figuras que nos ven de la televisión. Esto lo decías en 2010. ¿Seguimos pensando igual? Pues sí, por supuesto. El 99% de las noticias que nos van metiendo, bueno, cada vez más con las redes sociales, youtubers y todo esto, son gente que te pones a mirar y dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué mérito tiene esto? Si el mérito es el de la gente que está ahí haciendo la vida normal, ¿no? Y son los que la gente funciona el mundo, más que esto. O como se diga. No, estoy de acuerdo, pero me parece muy interesante y creo que tiene mucho oficio conseguir que esos pequeños no héroes sean héroes de verdad y cómo lo reflejas en cada uno de tus trabajos. Bueno, eso luego ya, a lo mejor a veces idealizas un poco el personaje. Yo creo que aunque sean personajes con defectos, pasa como por la vida real, o sea, uno tiene sus limitaciones y sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que sí que estoy convencidísimo es que los buenos son tan buenos y los malos son tan malos. Es como las películas de oeste. ¿Y cómo analizas a las personas reales o reimaginas a esas personas? Porque yo creo que tienes un trabajo psicológico muy importante. Bueno, la verdad que yo eso no lo había pensado. Las carreras que he hecho han sido a nivel barra de bar, a nivel calle, o sea que no tengo tampoco una vara de medir, no sé, psicología. La verdad que sí te desarrollas, sobre todo si te dedicas a escribir, tienes que intentar que los personajes
tenga sus matices, que sobre todo que quien lo lea encuentre algo que claramente se está explicado, pero que por ahí. O sea, que va a sugerir muchas veces y que sea el lector el que decida, ¿no? Lo que decía Hemingway, que no es los escritores de cabecera de la teoría del iceberg, ¿no? Que siempre hay que mostrar una pequeña parte de lo que hay en el fondo. Nombras a Hemingway, en otras charlas hemos hablado de Chekhov, que creo que sí que es... Sí, es un referente a la hora del relato corto. Luego hay escritores como Raymond Carver, que me gusta mucho, Bukowski, Bukowski, con la mala forma que tenía, Bukowski no estaría aquí con una botella de agua. Yo tengo algo de Bukowski también. Hay gente que te conoce bien, ¿no? Sí. Además que me habéis puesto a una hora que así estoy aquí hablando, haciendo Bukowski. Bukowski es un personaje que no se casó con la fama, no buscaba la fama, no buscaba los grandes premios o las grandes editoriales. En eso también os parecéis. Pues yo la verdad, o sea, no es por vanidad ni nada. O sea, escribes porque te gusta, nadie te obliga, no por... Yo este rato de esto, estar aquí defendiendo en público lo que escribes me resulta... Si no me pongo nervioso no estoy normal. No, tú tranquilo, estoy más nervioso yo que tú. O sea. Pero me resulta así un poco incómodo, ¿no? Porque lo que me gusta realmente es ponerme a escribir, no siempre te pones a escribir, bueno, tú lo sabes porque o sea, pero un poquito. no siempre te sale lo que tú quieres o te encuentras a gusto, pero hay veces que con escribir un folio que te guste cómo queda, pues eso ya te llena más que la fama esta efímera de... Sí, pero es difícil, yo creo, mantenerse en esa línea, porque decías antes, hay muchos papanatas diciéndonos que tenemos que ser influencer, que tus seguidores son los que te convierten o no en escritor. Sí, bueno, yo sobre todo una cosa que no manejo es el tema de las redes sociales y difusión a nivel, no sé, de saber vender, estas cosas, ¿no? Hace tiempo un amiguete de Valladolid me mandó un PDF que no sé si eran 800 páginas y era cómo hablar en público. 800 páginas sobre cómo hablar en público. Y le dije, mira Luis, ahórrate las 800 páginas. Yo me pongo a hablar en público que haya suerte. Lo que salga y así por lo menos evito el texto. Oye, a lo mejor 800 páginas nos venía bien para publicarlo como libro y... Sí, seguramente que ya está publicado. Lo malo es que habrá quien se lo crea y quien lo lea. Yo prefiero, no sé, un poco la espontaneidad, ¿no? O a ver por dónde sale. Sí, yo creo que el resultado se nota porque es muy fresco lo que escribes, pero me choca mucho que no hayas ido a ese mundo de la red social, de las grandes editoriales y te mueves en un campo muy amplio porque no para escrito, lo pedestre y lo literario. Has ganado muchos premios. Sí, bueno, sí, la verdad, eso es también un poco de suerte, ¿no? O de probarte ante un jurado, si lo que escribes tiene recorrido o no tiene, pero bueno, sí que la verdad que en ese sentido sí que me gusta. Bueno, suerte y talento, si te es algo... Si no pensaras que lo que escribes no está medianamente bien, tampoco lo dirías a... O sea, que eres exigente contigo mismo, no hace falta tener una editora ahí. Cuando escribes algo que no estás muy convencido de ello, te das cuenta. ¿Y cómo has evolucionado en el oficio de escritor? Porque eres un tío autodidacta que sí. Tú eres un hombre formado a sí mismo. Sí, bueno, sobre todo lo que te decía antes, he sacado tiempo, no sé de dónde, ni cómo, ni por qué, para leer mucho. Siempre me gusta mucho leer. Entonces, bueno, si ya eres un poquito exigente con el tipo de lectura, pues a la hora de escribir, como que también te vuelves un poco autoexigente, ¿no? De tratar de que los personajes, como lo que dices tú, que tengan sus matices, que no sean personajes planos, que las historias no sean historias trilladas, que haya ciertos giros, no es así, o sea, tienes giros. Y luego, pues eso, ¿no? Te pones, lo dejas, lo coges y tardas el tiempo que tardes, no te pones en una meta, yo por lo menos, de cómo acabar esto.
que fluya. Ese sería un buen consejo para la gente que escribe. De no tener una meta que sea ganar este concurso, aparecer en esta editorial o que me haga una película. Si quieres citar un poco de algo que no, o sea, que nadie te obliga, ¿no? Que te pones delante de la pantalla del ordenador y te quedas a lo mejor ahí unas horas y las podrías dedicar a otra cosa más productiva. Sí, a las redes sociales. Pues entonces, si eres capaz de hacer eso, pues dices, ¿para qué voy a escribir lo que a mí me place, lo que sin ningún tipo de profesión, eso también en estos tiempos que corren. Bueno, ya has visto el último relato que me has dicho. El último relato voy a pedir a José Carlos que nos lo lea un poquito, si no quieres entero, pero solo el inicio para... Por eso le he dejado más cortito. Sí, bueno, lo leo un poquito. Pues, ¿te parece ya que estamos hablando de él? Vale. Pues el relato se titula, en principio se titulaba El circo, pero luego dije las penas con pan son menos y le añadí lo de pan. Es poco original. El título a lo mejor no, pero el relato... Pero bueno, es eso que se llama una distopía, no sé, pues, alterar un poco la contemporaneidad. Tenía que utilizar alguna palabra. Esta la traía la libreta, pero voy a meter. Difícil, así me trababa. Empieza así. Sentado en su mecedora, un huertano periférico contempla el horizonte con apatía ancestral. En su regazo una vieja sabesquera. En estos momentos no tiene otra cosa que hacer. Corre el año 20.030 y la inflación se ha descontrolado de tal manera que el dinero ya no sirve para nada. Por si fuera poco, todas las reservas de oro han acabado en poder de una docena de magnates a los que el papel se la trae flojo. El Big Metal, por fin, ha perdido su valor. Y como consecuencia de ello, la mano de obra productiva ha dejado de interesar. ¿Para qué vas a trabajar si no hay dinero a cambio de tu fuerza de voluntad? Por eso, hace tiempo se ha puesto de moda la manía de cultivar tu propio huerto. Todo está en Google. Solo es cuestión de seguir los pasos y liarse demasiado con los acentos. Una minoría disidente ha optado por criar animales comestibles, así en plan doméstico, hasta que los colectivos de liberación animal han puesto el grito en el cielo y procedido a desenjaularlos. La consecuencia ha sido un caos: armiños con piel de melón, zorros con vainas en vez de colas, gallinas alérgicas al maíz. Para terminar de rematarlo todo, una tarde aparece el circo por la ciudad. Aquí había que hacer eso de una vez el circo. Son los últimos supervivientes de una troupe que trashuma de urbe en urbe y que se desplazan en carromatos. Salvo los malabaristas, que van en bicicleta de una sola rueda, y los trapecistas, que se escolingan de árbol en árbol hasta que no encuentran más árboles y dejan de escolingarse y entonces recuerdan que provenimos del Homo erectus. Bueno, dejaré lo demás para que sigáis vosotros. Después se compran ustedes el libro y terminan de disfrutar del cuento. Sí, os voy a contar el final, que es continuará. Es la primera vez en mi vida que veo un libro de relatos que acaba con la palabra continuará. El que advierte el revisa no está aquí. Este relato es una distopía, es una locura, es casi dadaísmo. Y es un manejo del vocabulario, de la musicalidad. Pues yo la primera vez que lo vi, digo, no me estoy enterando muy bien qué pasa, pero qué bien suena. Bien, me gusta que lo entiendas. Escribido antiguo. Creo que es casi escritura automática, me lo comentaste. Sí. El otro día leí, no sé si fue una canción de los Rolling que la habían escrito en 2 minutos. Escritura automática. Es un ejercicio que recomendarías para un escritor, trabajar en escritura automática en lugar de ir por un rumbo prefijado. Sí, lo que pasa es que hay que practicar mucho. Y nunca he sido capaz, y me parece genial este libro. Kerouac escribió su famoso terror en la carretera en un ceniza, en un rollo de papel de lo que os estáis imaginando, y dice que lo escribió de la
primera versión de una retirada, que son 600 y pico páginas. No me lo creo. Y entonces, hay dos de Carlos, uno de la escritura automática y otro que tiene las cosas mucho más pensadas. Sí. El método de escritura no puedo recomendar ninguno, simplemente cada historia que te digo. Claro, o sea, cada historia a lo mejor te pide una forma de escribir una novela, o sea, desarrollar una novela de 200 diferentes páginas, que tratar de condensar en un relato cortito de 15 o 20 páginas una historia que tenga todos los elementos, aunque vamos a trabajar de la teoría del iceberg, ¿no? Que estén trabajas para ser autodidacta y no haber hecho talleres, cursos, no ser filólogo, trabajas todos esos aspectos técnicos muy bien. Eso que no se hace. Ahora que cualquiera publica un libro y se cree escritor, tú eres escritor y no te lo crees, pero... Pues pagando buenas botellas de vino a los presentadores, no sé por qué lo dice. Sobre todo, pues eso, ¿no? Que te guste hacer lo que quieres hacer y que no sea una obligación. Porque que comentaba el editor anterior de La Mañana Grande, 6 horas escrito. Sí, bueno, me imagino. La verdad que no está ya ves, Beatriz nos decía que 10 minutos al día y va a ser una novela bastante redonda. Tampoco es lo que, pero bueno, ahora que no lo sé. También me he quedado con una cosa que ha dicho el editor, que lo breve llega al corazón, me parece que ha dicho, ¿no? Y lo breve mueve el corazón y lo largo mueve el culo. Sí, eso es un consejo para las presentaciones también. Se sacan cosas, Luego te lo presento al editor. Y bueno, ahora de verdad, si quieres dar paso si hay alguna pregunta por parte de quienes están aquí o les surge alguna duda sobre tus relatos, tienes el permiso de ver. Yo, o sea, antes de terminar, me gustaría... No, tienes tiempo. Lo primero, agradeceros que estéis aquí, que ha venido gente de La Moraña, que bueno, pues el año pasado, la verdad que son historias bonitas para contar, entre ellas, pues que he estado con mi madre antes por aquí dando un paseo, mi madre está en el asilo de silla de ruedas, y ya se le van olvidando las cosas, pero una cosa que siempre me recordaba cuando venimos a la plaza es de ahí, a 2 metros de aquí, de la plaza. Es una este es andar. Digo yo que será verdad porque si te lo dice tu madre. Cualquier cosa que diga la madre. Pero eso fue cuando la plaza era bonita, ¿no? Sí, cuando tenía los bancos famosos, los jardines, etc. Estamos hablando de Y luego otra cosa que ahí sí que puedo hacer, porque era pequeño y me acuerdo, mi primer contacto con los libros fue a 20 metros aproximadamente en el kiosco de... donde me mandaba mi padre a intercambiar las novelitas del oeste de la Cena Fuente Estefanía, que eran sus lecturas y que creo que serían de las primeras lecturas que... O sea, que las novelas que el bueno siempre medía 6 pies de alto. Sí, que a lo mejor leía una novela 4 veces en un mes, pero buen adulto, estaban buenas y estaban parecidas. Y en parte yo he querido la edición de este libro, de Todo Sabe del Universo, he cambiado de formato con lo que he hecho últimamente, que era una 5, 2 semanas, y he sacado pues una edición que se puede llamar de bolsillo. ¿Por qué he sacado esa de bolsillo? Porque para mí es una especie de homenaje a los que están hablando de las novelas de la Fuente Estefanía, de la editorial Bruguera, los clásicos de Bruguera, de la editorial Oscar, de novelas y cuentos, de editorial Taurus, me parece, y fueron donde yo me inicié con el bolsillo, que era más asequible. Me solía comprar en la librería música, ya no existe. Y bueno, y lo que sí que tenía en una letra que no no se me ha quedado, pero la tapa casi me pasa. Y por eso la verdad que he sido menos cuidado y he puesto un tipo de letra que podéis leer todos perfectamente.
tocar, porque la edición, la maquetación, todo el trabajo que conlleva que el libro físico exista, Sí. también lo haces tú. Exactamente. Es todo. Yo no hago ediciones Juan Palomo. Eso sí, la portada me la he dibujado el grado de Bellas Artes. Me dice lo que quería y la verdad que para la rapidez de la que me hace las cosas. Tiene todo el sentido. Acertó con lo que es ha hecho una estética estilo de la gráfica. Y luego pues, me ha ayudado un poco pues, lo que es el diseño, la maquetación lo he maquetado directamente y es una autoedición. Esto quiere decir que juegas en otra categoría diferente, pero por lo menos soy yo el que gestiona el propio sitio, el propio en este caso. Pero todo ese trabajazo, claro, no está reconocido en el Basta Nunca, lo sabes. Tú sabes que lo has llevado a cabo y me imagino que te hace muy difícil luego estar presente en librerías. ¿Dónde podemos comprar los libros? Sí, bueno, los libros los tenéis aquí donde anuncio, librería Media, en la librería Castilla también siempre dejo ejemplares y en la librería de la tienda de López, donde tenemos muy buena relación desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues si alguno me aborda por la calle y quiere que se lo dedique o me dice eso típico de yo sí que me han pasado cosas que tenía que escribir. Porque... Eso te lo dicen mucho, ¿no? Sí, siempre. Pero es un compromiso, porque no, señora, si no la conozco nada, ¿qué va a subir? Pues hombre, hay veces que dices que sí y otras veces que no. Le has dicho que sí a algunos. ¿Has sacado una buena historia de la gente así? Sí, no, lo único que la gente que te llega con esas historias son las historias menos interesantes, ¿no? Las que se guardan son las más interesantes. En mi caso también. Supongo que sí, que siempre mantenemos objetivos. ¿Y cuánto hay de ti en esos personajes y en esas historias? Pues el narrador en algunos. Los personajes yo creo que no hay. O sea, de mí personalmente no hay gran cosa, pero lo que es el narrador sí se es la primera persona. Cuentas en primera persona que está estructurada con las marchas del coche. Sí, bueno, ese relato que se titula La caja de cambios, ese me lo premiaron en un foro de Burgos que se llama Torres Sandino y es un compendio de lo que es todo esto que llaman ahora la despoblación, la famosas población, que a mí no me gusta el término porque tiene otras cosas y ahí todavía queda gente que está luchando y tal. Y lo que quería hacer era condensar un relato desde donde empieza toda esa historia, que es en los años 50, y cómo en un pequeño pueblo de Valladolid va sucediéndose más o menos década a década, cómo va variando, cómo va cambiando la fisonomía de un pueblo. Es una clase de historia en sí mismo, ¿sí? La Sí. historia desde el punto de vista de la persona que lo vive, no del gran historiador, sino del día a día. Y luego, bueno, pues como habrás visto, me gusta utilizar palabras de estas que ya están en desuso. La verdad que odio eso de los neologismos, de hacer spoilers. Suele ser bastante prescindible. Deberíamos recordar los aranceles aquí, pero esas palabras tan bonitas que tenemos nosotros. Continuará al final, eso sería un plot twist, ¿no? Se llama ahora. ¿Y qué interés tienes en recuperar esas palabras? ¿Para uso propio? Porque crees que tiene un valor cultural. Yo creo que si tanto esas palabras como otras que, por ejemplo, utiliza la palabra piscolabis, que es una palabra que y son palabras que si dejas de utilizarlas, pues desaparecen. O sea, igual que desaparecen instrumentos, aperos, que no están dejando de utilizar, porque parecen un día por día. Las palabras son lo mismo, o sea, son vivas en cuanto a las utilizas. Si tú dejas de utilizar determinado vocabulario, se mueren. Entonces tú te das cuenta de qué contexto son las personas según su limitación léxica, sobre todo. Cada vez estamos teniendo más el lenguaje y en vez de lo que sea más
Más vivo. Más amplio, más vivo, pues yo creo que todo lo contrario. La verdad que tenemos un lenguaje castellano, español, tan maravilloso que es la pena. Y que quedáis muy poquitos defendiéndolo a ese nivel. Bueno, sí. No es un lenguaje difícil que utilizas. Lo que ocurre es que uno lo lee y dice, sé lo que significa esta palabra, pero no lo utilizo habitualmente. Algo estoy haciendo mal si estoy perdiendo ese patrimonio. Luego también otra cosa que me gusta utilizar son tácticas. Bueno, es que ustedes también los usan a la hora, ¿no? Sí. Es que si quieres un poco escribir así como son personajes, ¿no? Personajes de los que yo conozco que son normales, que hablan normal, los capos no los puede. Sería muy falso que no los usase. Si tu banda no sea demasiado. No, el capo habitual, ¿cuántos significados puede tener? Joder, en castellano. Es un motor. Y eso lo haces en la red social que dices que compartís, ¿no? Ahí me refiero a ese vocabulario del día a día, se maneja mucho. La red social de la barra del bar, por ejemplo. Sí, además es que es entendible a la primera, no tiene doble significado ni. Bueno, joder, tiene doble, triple. Luego depende de en qué momento, de qué forma y el contexto. la connotación ya lo tienes que sacar por. Oye, y sobre las novelas, nos hemos hablado de. Porque también trabajas la novela. Sí, tengo una publicada en Norma de Tranquilidad y luego pues tengo por ahí reposo, está en crianza. Pues cuéntanos un poquillo de Mar de la Tranquilidad, que yo creo que también es bastante interesante. Ya la conocemos Sí. los que me seguís. Pues es una novela que transcurre en los primeros meses de 1969 en un pueblo que se llama Cantarranas. Cantarranas es un pueblo que como tal no existe, que yo me invento, y bueno, es un poco el paradigma de hacia dónde iba el mundo a partir de ese momento, todo en relación con la llegada de la noticia, la gran noticia, una noticia que interpretada por unas personas de cierta manera, por otras de otra. Y yo lo que voy haciendo es que cada capítulo es un día, hay un contexto, ¿no?, de cosas que pasaron. En 1969 pasaron un montón de cosas. De hecho, es el último año en el que hay más población rural que urbana en España. A partir de 1970 ya se cambia la tendencia. O sea, ya empieza a haber el éxodo de los pueblos a las ciudades empieza ya a partir de los 50 y ya llevan como 3 grupos traspasando gente, entonces ya las ciudades ya más o menos lo que son muy sí. Luego pues hay una serie de adelantos técnicos, hablo de las mujeres que iban a lavar al lavadero. Aquí incluso hay algunas actrices o personajes que interpretaron un extracto de ese capítulo en una ocasión. Sí. ¿Algo que comentar? ¿Qué tal es como director? No, yo director no era. Lo tienes, lo escribes y luego se lo tienes que dejar en manos de y bueno, pues es una novela coral donde pues al final el protagonista que es un niño, es como por así decirlo el futuro, un niño que puede ser un trasunto mío. Yo en el 69 tenía 3 años, bueno 5 tenía una niña con 6 y es un poco la historia o sea, contar el pasado desde un presente y a dónde iba a llegar el futuro. Y queda ahí la novela, o sea, el futuro... Que más poco. Lo haces, como todo lo que haces desde el punto de vista de la persona de a pie de calle y... Sí, claro, es un pueblo de Castilla, que tiene sus personajes arquetípicos, el cura, el monaguillo, está el médico, luego el médico tiene a un ayudante, inventa los grafitis en el pueblo, una serie de cosas que van sucediendo. Hay un encierro también, hay un tal familia de Gañas, los cumpleaños de los días de se prepara por el encierro, hay un partido de fútbol,
muy arquetípico, como tú dices. Pues yo creo que en todo lo que haces y en todo el saber del universo y demás, mantienes una memoria viva, aunque no le demos importancia, tienes un punto de vista que puede ser de cualquiera de nosotros y dudo mucho que nadie se pueda aburrir leyendo lo que haces. Ya que te pones a escribir, una de las cosas que no soportaría es que alguien me dijera, me aburrido, o sea, te puede gustar o no te puede gustar lo que escribes. Pero lo que es el aburrimiento, yo en mi caso significa no pasar de la página. O sea, si un texto, una novela, no das con ello y no encuentras, a no ser que sea James Joyce o Thomas Pynchon o algún sitio de esto, pues, ¿Cuántos rollos de papel higiénico utilizaría James Joyce para los físicos? ¿Y el siguiente proyecto, una novela, más relato corto? Bueno, sí, estoy escribiendo relatos. Estoy escribiendo uno que se titula Tierra Raras. Sí. Porque me ha hecho mucha gracia esto, ¿no? De ahora que los países, ¿no? Que se necesitan tierras raras, los minerales críticos. Y cogí y me puse a mirar, digo, esto de las tierras raras no suena bien. Cuando aquella famosa tabla de los elementos que había que estudiar en el instituto. Y claro, he visto que las tierras raras son 17 elementos y con esos 17 elementos yo construyo un relato a base de 17 personajes que se llaman como esos elementos. Hay praseodimio, terbio, iterbio, neodimio, europio, así se llaman los 17. Ese va a ser jodido de leer en voz alta, ¿eh? Tengo otro relato que en el anterior libro de relatos que se titula El último vaso del último gol. Y no sé si queda por aquí alguien que se sepa la lista de los Reyes Gordos. Hace muchos años, una de las cosas que les hacían aprender a nuestros padres o a los que iban al colegio era la lista de los Reyes Gordos. Era Ataulfo, Sigerico, Guaria, Pedro. Y yo con esa lista de los Reyes Gordos pues escribí un artículo, un relato. El relato tenía que tener menos de 1000 páginas, lo envié a un certamen en León, en un sitio que se llamaba, porque lo cerraron a raíz de la pandemia, la Taberna del Grifo, que está en el, no sé si conocéis León, en el barrio de la Paja, en la Plaza de la Paja. Está Casa Camino de Santiago, por ahí cerca de Bilbao. Y bueno, se presentaron 400 y pico originales. Tuve la suerte o la fortuna de ganar. Y claro, me di cuenta, digo, pues con lo raro se puede buscar un relato aquí. Sí, bueno, partes de sitios muy raros, desde luego. Luego llegas a unos finales muy asequibles, ya no sabes muy asequible, pero la inspiración es muy bonita. Sí, bueno, esos son chispazos, ¿no? El primer relato, no voy a comentar nada para que le veáis porque tiene ese giro, ese doble giro, pues se me ocurrió paseando. Me gusta mucho por la mañana, cuando por Medina y tal, y me voy a andar por ahí, me gusta mucho como los pinares, y de repente pum, se te ocurre así una cosa, aunque sea lo más extraño, lo más raro, y pum, lo dejas ahí, y luego sí, luego ya lo vas ahí dentro de la cabeza. Sí, hasta que llega un momento que encuentras la forma de que esa historia, de esa ocurrencia rara que has tenido, la puedas plasmar en esto. Entonces ahí sí, cuando te pones, empiezas a hacer... Eso va germinando y todo. Sí, luego ya te pones a construir el relato y... Este primer relato le decía yo antes a José Carlos, antes de empezar, que me encantaría que lo hubiésemos leído aquí en directo, pero primero es un poquito largo y segundo, pues prefiero que se compren ustedes el libro. Pero es uno de esos relatos que cuando llegas al final dices, claro, si esa era la solución de todos los conflictos. Sí, tiene su vida. Y bueno, creo que vamos a tener que despedirnos en unos minutillos. Si alguien quiere alguna observación, invitarnos a un vino, a la salida, cualquier cosilla. Pues. Sí, bueno, yo a algún amigo que les he mandado un WhatsApp, que es la newsletter de tengo, para que pudiera bien acompañarme, y me
me ha preguntado que si no había vino, claro, tenemos más agua. que sí, señor, pero bueno, en otra ocasión. Otro año que vengas a la Feria del Libro tendremos vino. Bueno, pues agradecer la organización al Ayuntamiento, a Cultura, al Turismo, que yo también, y al coordinador, a José Ignacio, que ha tenido a bien invitarme, y como escritor local, lo cual... Como escritor. Vale. No, hombre, que como escritor local no me importa, ¿no? Pero sí. Y bueno, que sigáis organizando este tipo de actos culturales que la verdad que también son necesarios, porque al final a todo viene quien viene, pero si no se hacen cosas de este tipo, pues no. Se muere como las palabras. Entonces los que nos dedicamos a escribir, algún sitio tenemos que tener para dar a conocer estas historias. Agradecerte a ti tu presencia y lo dicho, si quieren ustedes hacerse con un ejemplar firmado, es muy recomendable. Muchas gracias. Muchas gracias.